mortalidad por estas líneas. Las personas con las infecciones del sitio operatorio representan el 38% de las infecciones nosocomiales y una de cada 24 pacientes que se someten a cirugía en los Estados Unidos presentan una infección del sitio operatorio. Siguiente, por favor. Bueno, las infecciones del sitio operatorio van a conducir a una mayor estancia hospitalaria, a costos y mortalidad. El impacto, tanto en el paciente como en el sistema de atención médica, va a variar también por el tipo de infección y el costo anual de las infecciones del sitio operatorio en los Estados Unidos se estiman entre 3.5 a 10 mil millones de dólares. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de infección del sitio operatorio, vamos a tener que se clasifican en tres: en la infección superficial, la profunda y la de órgano-espacio. Siguiente. La infección superficial es aquella que va a ocurrir hasta 30 días después del procedimiento si no involucra ninguna prótesis, y hasta un año después si se involucra prótesis. Estas infecciones van a involucrar únicamente el tejido superficial y el tejido celular subcutáneo. Siguiente, por favor. Los pacientes que desarrollan esta infección se van a caracterizar por presentar drenaje purulento con o sin confirmación de laboratorio a partir de la incisión superficial. Va a haber microorganismos aislados a partir del cultivo obtenido asépticamente a partir de fluidos o tejidos de la incisión superficial. Van a presentar signos de infección que van a ser el dolor, la tumefacción, el enrojecimiento o el calor. Pueden presentar apertura deliberada de la herida quirúrgica y esto no va a ser efectivo si el diagnóstico no presenta cultivo positivo. También vamos a decir que esta tiene que presentar un diagnóstico realizado por un cirujano. La infección del sitio operatorio profunda es la que se va a dar 30 días después de la intervención o hasta un año si hay un implante relacionado con alguno, si hay algún implante involucrado. Va a involucrar pues, la fascia y los músculos relacionados con la incisión. Los pacientes con estas infecciones van a presentar un drenaje purulento sin comprometer algún órgano o espacio del sitio operatorio. Van a presentar dehiscencia espontánea de la incisión profunda o una incisión abierta deliberadamente por un cirujano. Generalmente, cuando ocurre esto, el paciente tiende a presentar fiebre mayor a los 38 grados centígrados, dolor localizado, tumefacción e irritabilidad de la palpación. También van a presentar abscesos o alguna otra evidencia de infección que incluya la incisión profunda, encontrada durante el examen directo, durante la reoperación o por confirmación histopatológica o radiológica. También necesita un diagnóstico por un cirujano o por el médico tratante. Siguiente. Y finalmente, la infección del sitio operatorio órgano-espacio es aquella que se da hasta 30 días después del procedimiento o un año si se encuentra la prótesis. Involucra cualquier parte de la anatomía diferente a la incisión que ha sido abierta o manipulada durante la operación. Los pacientes con esta infección tienden a presentar drenaje purulento a partir drenaje purulento a partir del drenado en el órgano en el espacio. Generalmente los microorganismos aislados son del cultivo de un tejido o un líquido relacionado al sitio de la infección. También van a presentar abscesos o cualquier otra evidencia de infección que va a comprometer al órgano al espacio durante el examen directo, en la reoperación o por el examen histopatológico o evaluación radiológica. Y el diagnóstico va a ser realizado por un cirujano o por el médico que atiende al paciente. Siguiente. Entonces vamos a decir que para el desarrollo de las infecciones del sitio operatorio hay varios factores de riesgo, tanto del paciente como del acto quirúrgico. Dentro del paciente se va a encontrar el estado, la edad, el estado nutricional, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, la infección de piel previa con colonización por microorganismos o la inmunosupresión. Del estado nutricional podemos decir que pues un estado nutricional deficiente va a asociar a una mayor incidencia de la infección del sitio operatorio y a retrasos en los procesos de cicatrización.
Y la obesidad se ha asociado pues, a mayor riesgo por maceración de los tejidos y también a mayor riesgo de adquirir seromas. El estado inmunitario pues, es importante porque, como ya sabemos, el inmunocompromiso va a predisponer a una mala respuesta tras la colonización de la microbiota, lo que lleva a un desarrollo y a una extensión de una infección del sitio operatorio sistémica. También debemos tener en cuenta las comorbilidades y los hábitos nocivos de los pacientes. Esto porque, por lo menos, el tabaquismo va a inhibir la movilidad de los macrófagos, alterando la quimiotaxis y también aumenta el riesgo por efectos en la perfusión tisular local. Esto se ha demostrado que es hasta 2 veces mayor el riesgo de adquirir una infección del sitio operatorio si el paciente no ha disminuido su hábito tabáquico hasta 6 semanas antes de la operación. Sobre los quirúrgicos, pues vamos a tener el lavado quirúrgico, la antisepsia de la piel, el afeitado perioperatorio, la duración de la operación, la realización de la profilaxis antimicrobiana, las ventilaciones de la sala quirúrgica, las inadecuadas esterilizaciones, los drenes y las técnicas quirúrgicas. Sobre el lavado quirúrgico, pues generalmente se hace con clorhexidina y povidona yodada, que pueden disminuir la cantidad de colonias sobre la piel del paciente. Sobre el afeitado perioperatorio, es importante decir que se asocia a un menor riesgo de infección del sitio operatorio, siempre y cuando el rasurado sea antes, unas horas antes o inmediatamente antes de la operación. Esto porque, y si es preferiblemente realizado con rasuradora eléctrica. Esto pues porque si es una rasuradora manual de la normalmente que uno tiene en su casa, y si se hace días antes de la intervención, puede haber microheridas en la piel que pueden favorecer a la colonización por bacterias antes del procedimiento. También es importante la profilaxis antimicrobiana, y esto tiene que ser de medida extensa y eficaz contra pues, una gran cantidad de microorganismos. Y solo se debe realizar cuando hay un beneficio que sea evidente. También es importante la técnica quirúrgica porque el adecuado abordaje de esta va a disminuir los riesgos de una aparición de infección del sitio operatorio. Siguiente. Es importante también llevar un control glicémico de los pacientes, en especial si sufren de hiperglucemia. Aunque no hay evidencia de que aunque no hay evidencia que los niveles de hemoglobina glicosilada disminuyan el riesgo de infección del sitio operatorio, pues sí los niveles glucémicos van a tener un efecto como en el estado general del paciente, lo que va a favorecer su mejor recuperación. Es importante que en los pacientes con hiperglucemia, la glucemia perioperatoria se encuentra en 310 y 150 miligramos sobre decilitro. Bueno, aunque esto es en todos los pacientes, pero es preferible mantener estos pacientes, los diabéticos en estos niveles. A excepción de las cirugías cardíacas, que los niveles glucémicos son preferibles manejarlos en menos de 180 miligramos sobre decilitro. Si la glucosa se encuentra menor a 110 miligramos de decilitro, se asocia a mayores resultados adversos, mayores episodios de hipoglucemia, y no se encuentra evidencia de que disminuyan el riesgo de infección del sitio operatorio. Pues para la preparación de la piel, como ya le había dicho, se usan soluciones de clorhexidina y alcohol, y pues tienen más beneficios y van combinadas con povidona y yodada. También es importante pues la preparación intestinal, pues esto disminuye la cantidad de microorganismos que pueden incidir en el desarrollo de una infección del sitio operatorio. Siguiente. También hay que hablar de los tipos de cirugía, pues dependiendo de la cirugía que se vaya a realizar, el riesgo de adquirir la infección del sitio operatorio va a cambiar. Entonces, hablamos de una cirugía limpia cuando el tejido que se debe intervenir no está inflamado, no se rompe la asepsia quirúrgica y no afecta el tracto respiratorio, digestivo ni el genitourinario. Generalmente no está indicada la profilaxis, a excepción de unos casos especiales, como las cirugías con implantes, o los pacientes inmunocomprometidos, o cuando son pacientes mayores de 65 años.
Un ejemplo de este tipo de cirugía sería la reparación de una hernia inguinal. También el riesgo de infección en estos tipos de cirugías es del 5%, y si llega a haber una infección, los microorganismos que van a ser los constantes son los contaminantes del ambiente del quirófano o del equipo quirúrgico, o más comúnmente son los microorganismos que colonizan la piel. La cirugía limpia contaminada va a ser de cavidades con contenido microbiano, pero que está controlado. Generalmente son intervenciones muy traumáticas en los tejidos limpios, como de tractos respiratorios o digestivos, y los genitourinarios. Otros ejemplos de esto podrían ser las colecistectomías, las recesiones pulmonares, procedimientos ginecológicos, entre otros. Y el riesgo que presentan este tipo de cirugías para adquirir una infección del sitio operatorio es de 5 al 15%. Siguiente. La cirugía contaminada van a ser en heridas abiertas. Son cirugías con mayor interrupción en la técnica estéril o salida de líquido del tracto gastrointestinal, o incisiones en las que se encuentra inflamación aguda y no purulenta. En esta, pues, la contaminación no controlada al abrir el lumen intestinal o la perforación de una vesícula litiásica son ejemplos de estos procedimientos. Y el riesgo de infección del sitio operatorio es del 15 al 30%. La cirugía sucia va a ser una en la que el tejido presenta pus, va a haber una víscera perforada o una herida traumática de más de 4 horas de evolución. Aquí en estos ya no se considera la profilaxis, porque ya se asume que la herida está infectada, y por ello se habla de un tratamiento empírico antimicrobiano. En estas infecciones suelen encontrarse gérmenes multiresistentes, en especial si la infección es en un hospital o son pacientes que previamente han recibido muchísima terapia antibiótica. El riesgo de esta infección es del 40%. Siguiente. Sobre la profilaxis antibiótica, pues es importante decir que solo se va a aplicar en la cirugía limpia, siempre y cuando implique prótesis o implantes, en la cirugía limpia contaminada y en la cirugía contaminada. En la cirugía limpia sin implantes ni prótesis no es necesidad de aplicar una profilaxis antibiótica. Y pues en las cirugías sucias, como ya lo habíamos dicho, generalmente no se da la profilaxis, pero sí el tratamiento empírico al microorganismo que causan la infección. Entonces, para la profilaxis antibiótica, siempre es importante dar la dosis inicial junto a la anestesia, dependiendo del antimicrobiano que se vaya a dar. Se debe dar hasta una hora antes de la incisión o dentro de 2 horas antes para la vancomicina o fluoroquinolona. Las dosis se deben ajustar al peso, especialmente para los pacientes obesos, porque esto, si no se ajustan, puede dar a una subdosificación, lo que disminuye los efectos de la profilaxis. También en algunos casos es necesario redosificar los antibióticos, pues, para mantener los niveles adecuados según la vida media, o si hay pérdidas excesivas de sangre. Y también la profilaxis se debe suspender dentro de las 24 horas posteriores a la finalización de las intervenciones. Siguiente. Entonces vamos a ver que los microorganismos más comunes en las infecciones del sitio operatorio van a ser Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, subespecies de Klebsiella, Bacteroides fragilis, los enterococos, el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus metilino resistente. Listo. Entonces, en cuanto a las infecciones por Staphylococcus aureus, pues la incidencia es baja, de un 1% aproximadamente de la población en general. Sin embargo, cuando se presenta, pues tiene peor pronóstico y es más asociado a infecciones de sitio operatorio, pues más severas.
Con pacientes que se conoce que están colonizados por estas cepas meticilino resistentes, pues se da profilaxis con vancomicina, pero esto no es recomendado para pacientes en quienes no se ha confirmado pues la colonización. En cuanto a la descolonización nasal con mupirocina, pues es un tema con bastante controversia, debido a que pues hay muy poca literatura que lo soporta. Sin embargo, pues en algunos libros y artículos dice que se puede hacer la descolonización con mupirocina al 2% en pacientes que se conozca la colonización, especialmente pues en cirugías por reemplazo de articulaciones y procedimientos cardíacos, pues con el fin de evitar infecciones articulares como artritis sépticas, pero pues no se utiliza mucho debido a que aumenta pues, la probabilidad de resistencia a la mupirocina. Bueno, entonces, sobre las cirugías torácicas, vamos a ver que los microorganismos más frecuentes van a ser Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. Gram positivos podemos ver enterococos y más especies de estafilococos, y si son gram negativos vamos a ver Haemophilus influenza, Enterobacter AC, Klebsiella pneumoniae, especies de Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa y Moraxella cataralis. También se pueden ver hongos como especies de cándida. La profilaxis en este tipo de cirugías van a ser una dosis única de cefosalina o ampicilina sulbactam, y si el paciente presenta alergia a los betalactámicos, va a ser clindamicina o vancomicina. Se debe usar vancomicina para la profilaxis en pacientes que se sabe que están colonizados por Staphylococcus aureus metilino resistente. Siguiente. Para la cirugía cardíaca, los microorganismos más frecuentes van a ser gram positivos como Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulosa negativos, y en raras ocasiones se van a ver infecciones por Propionobacterium agnes. Los gram negativos que son frecuentes ver son especies de Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis y especies de Acinetobacter. La profilaxis para este tipo de cirugías va a ser una dosis única de cefosalina o de cefuroxime. También, pues en las alergias de los betalactámicos se va a dar clindamicina o vancomicina, y al igual que en las cirugías torácicas se debe dar vancomicina si el paciente ya ha sido colonizado por Staphylococcus aureus metilino resistente. En la cirugía gastroduodenal, sabemos que el estómago es una barrera efectiva contra la colonización bacteriana, y los microorganismos más frecuentes de ver en las infecciones son Escherichia coli, Staphylococcus, Proteus, Streptococcus, Klebsiella, Enterococos y bacteroides. La profilaxis es una dosis única de cefasolina. Si hay alergia a los betalactámicos, se va a dar clindamicina o vancomicina más gentamicina, o también se puede dar Aztreonam o una fluoroquinolona. Las dosis más altas de antimicrobianos se recomiendan uniformemente en pacientes con obesidad mórbida sometidos a procedimientos bariátricos. Y las cirugías del tracto biliar, los microorganismos que más frecuentan en las infecciones van a ser Escherichia coli, especies de Klebsiella y Enterococos. Y la profilaxis es una sola dosis de cefasolina, y las alternativas incluyen ampicilina sulbactam u otras cefalosporinas. En alergias a betalactámicos se va a dar clindamicina o vancomicina más gentamicina, o se puede dar también Aztreonam o fluoroquinolonas. La profilaxis no va a ser necesaria en pacientes de bajo riesgo sometidos a colecistectomías o colecistectomías laparoscópicas selectivas, y se recomienda en pacientes con colecistectomía laparoscópica que tienen un mayor riesgo a presentar a riesgo de complicaciones infecciosas. En cuanto a la apendicectomía, los microorganismos más frecuentes son Bacteroides fragilis, Escherichia coli y especies de Klebsiella.
La profilaxis, pues también en la mayoría de cirugías es una dosis de cefazolina más metronidazol. Y en casos de alergia, pues también se puede reemplazar por clindamicina más gentamicina, astronam o una fluoroquinolona como ciprofloxacina o levofloxacina. En cirugías de intestino delgado, vamos a ver microorganismos aerobios, organismos entéricos gram negativos, principalmente pues van a ser bacilos, estreptococos, estafilococos o enterococos. La profilaxis, pues aquí va a depender si la cirugía es con o sin obstrucción. Entonces, si no hay obstrucción, se da solamente cefazolina, pues principalmente. Y con obstrucción, cefazolina, agregándole metronidazol, pues para cubrir espectro anaerobio. Y lo mismo, pues si hay alergia a beta-lactámicos, se puede dar clindamicina, gentamicina, astronam o una fluoroquinolona. En la cirugía colorectal va a haber también mayor prevalencia de bacteroides fragilis y Escherichia coli, y el tratamiento profiláctico es lo mismo. Entonces, una dosis de cefazolina más metronidazol o clindamicina en casos de alergia a beta-lactámicos. Ya en cuanto al cuidado de la herida quirúrgica, pues básicamente tiene que ser pues, un tratamiento multidisciplinario. Pues básicamente lo que vamos a verificar nosotros es la valoración de la herida en cuanto al aspecto, que esté teniendo una curación adecuada, una aproximación correcta de los bordes. En cuanto a si lleva drenaje, pues que ya no es tan frecuente, hay que verificar que esté en una localización adecuada, el color, olor y pues como cuánto fluido se ha drenado. Pues si el paciente tiene dolor, le debe dar tratamiento analgésico y pues la inflamación debe ser mínima o moderada. Obviamente va a haber un poco de inflamación porque hubo pues una herida, una disrupción en las barreras, entonces va a haber mínima inflamación, pero pues no debe tener los signos de infección que ya nos nombró pues Luz anteriormente. Entonces, los cuidados de la herida, el primero se realiza a las 72 horas posterior a la intervención y de ahí en adelante cada 48 horas o pues cuando el paciente lo requiera. La limpieza es con agua y con jabón o solución salina. Pues ya se han dejado de utilizar soluciones yodadas, se utiliza más prevalentemente pues a base de alcohol. Entonces, acá, pues la primera imagen es una herida que no tiene signos de inflamación ni de infección, que se ve como buena aproximación de los bordes. En cambio, pues la herida que pueden ver abajo está muy eritematosa, muy enrojecida, incluso se alcanza a ver como, pues que los bordes están muy próximos y tienen fluidos como, sí, como costra, y pues tiene los signos de inflamación también. Finalmente, en cuanto a la curación, pues lo que se hace usualmente es después del lavado de la herida, se coloca una gasa más un Fixomul, que es pues este apósito que vemos en la imagen, que es flexible y permite la transpiración de la herida, pues para facilitar y hacer más rápida la cicatrización y disminuir la tasa de infecciones. Ya cuando hay signos de infección en la herida, entonces pues se debe lavar muy bien con agua y con jabón, pero pues en casos de infecciones graves se pueden utilizar otras estrategias. Acá en la imagen de la superior derecha tenemos una terapia VAC, que es una terapia de cierre asistido por vacío. Se utiliza en heridas muy grandes, que tienen los bordes muy separados y que tienen infección. Entonces lo que va a hacer es ejercer una presión negativa para aproximar los bordes, favorecer la cicatrización y la angiogénesis, y pues disminuir los fluidos, la secreción de fluidos, pues que van a aumentar la predisposición a infección. También se puede realizar desbridamiento, que es la eliminación del tejido necrótico dañado o infectado, pues para que nazca nuevo tejido sano. Y finalmente, pues tenemos el cierre por segunda intención o intención secundaria.
pues digamos acá en la parte superior de la última imagen vemos un corte limpio con una sutura y pues cicatrización adecuada. Pero en casos que las heridas, digamos, tienen infección o bordes pues muy irregulares, lo que se hace es dejar la herida abierta para que ella cicatrice sola, se cierre sola. Entonces, pues va a crearse tejido de granulación y pues sobre este tejido epitelial, lo que va a pues favorecer la cicatrización, pero van a ser como cicatrices muy desordenadas, muy feas. Pero pues en casos de infección se utilizan esos tipos de cierre. Y pues ya eso es todo. Muchas gracias por su atención. No sé si el doctor quiere agregar algo o alguien tenga alguna pregunta. Bueno, sí, no, para felicitarte, pienso que fue una exposición bastante completa, pues se tocó los temas más importantes de la infección del sitio operatorio y basándonos en las últimas guías que son referentes para todos nosotros. Pues es importante uno tener en cuenta que la infección del sitio operatorio es de las infecciones nosocomiales con un alto porcentaje, ya un 38%, en donde, pues, como tú lo dijiste, los costos a nivel mundial y la estancia hospitalaria prolongada pues, generan más morbimortalidad en todos esos pacientes. Es importante tener en cuenta, conocer la anatomía, saber cuándo es una ISO superficial, una ISO profunda y cuando ya compromete como tal órgano espacio ya a nivel intraabdominal. Y para eso también es importante tener en cuenta qué profilaxis antibiótica se debe utilizar dependiendo de cada tracto al que se va a enfrentar el cirujano. Entonces, pero te felicito, fue una exposición bastante completa y no sé si de pronto hay alguna pregunta o algo. Doctor, buenas noches. Sí, yo tengo una pregunta. Pues ellas nos hablaban de la profilaxis, que la profilaxis debía hacerse con vancomicina y fluoroquinolonas, pero pues preocupa la resistencia antibiótica. No sé si de pronto podemos empezar con otro antibiótico y en qué dosis en este caso usaríamos, porque pues lo ideal sería como esperar el cultivo para saber si es metilino resistente en tal caso de que sea la etiología Staphylo aureus y pues ahí sí iniciar vancomicina, pero pues no sé qué otras opciones habrían, o sea, no me quedó como muy claro esa No, partecita. Pues, no, pero inicialmente, o sea, con fluoroquinolonas y vancomicina no se inicia, digamos, la profilaxis antibiótica. Acuérdate que se inicia siempre, en la gran mayoría de tractos, con cefalosporina de primera generación, con cefazolina. Ya cuando posteriormente hay alergia a los betalactámicos, pues ya se utiliza otro esquema. Inicialmente se puede utilizar fluoroquinolonas y posteriormente ya, pues ya de forma final se puede iniciar con vancomicina, pero inicialmente vancomicina se deja para ya lo último como tal, ¿sí? O sea, uno no va a arrancar de una vez con vancomicina en una profilaxis antibiótica. ok, doctor, gracias. Es que no me había quedado clara esa partecita, pero ya, gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. También es importante pues, tener en cuenta lo que mencionaste, los factores de riesgo en los pacientes, digamos, de mayor edad, inmunocomprometidos, eh, que tengan algún compromiso oncológico, pacientes diabéticos, pacientes con tabaquismo crónico. Obviamente hay que tener cuidado con esos pacientes porque hay una alta probabilidad que esos pacientes pueden generar, uno, alteraciones en la cicatrización a nivel de la herida quirúrgica y dos, una infección del sitio operatorio. Entonces, para eso hay que tener, pues, seleccionar también muy bien los pacientes y tener en cuenta eso en los momentos de abordaje quirúrgico. También lo que tú comentaste también con respecto al pues, afeitar el paciente en el perioperatorio, pues usualmente según las guías ellos no recomiendan realizar eso, principalmente porque los pacientes cuando se rasuran ellos lo hacen mal. Entonces eso va a generar que hayan
lesiones a nivel de la piel, y cuando tú vayas a hacer una incisión va a generar pues posiblemente mayor riesgo de generar una infección a ese nivel. Entonces usualmente lo que se hace y lo que se debe hacer es, pues, si el paciente, digamos, tiene bastante, o sea, tiene bastante pelo en esa región, pues uno con un shaver o el cirujano o el ayudante lo puede hacer horas antes de la cirugía para que pues el campo quirúrgico quede mejor. Sin embargo, pues las guías son claras y ellos dicen pues que no se recomienda como tal afeitar o antes del procedimiento quirúrgico. Pero pues eso ya también eso depende también la escuela y los profes cómo lo abordan. Doctor, me surgiría de pronto otra pregunta. Digamos, o sea, en qué momento, cuáles serían como las indicaciones de pronto como para yo llevar como a una reintervención del paciente por una infección en la herida quirúrgica o que yo deba drenar de pronto algún hematoma que se forme en la herida, o sea, como que, ¿qué tendría yo que tener en cuenta ahí que no responda al tratamiento Bueno, antibiótico o que... ahí lo que tienes que tener en cuenta, eso es muy dinámico, ¿no? Entonces, uno, tienes que mirar que en la herida, pues si tiene eritema, calor, rubor, secreción purulenta por la herida, ¿sí? Usualmente uno necesita objetivizar si en esa herida tiene una colección o no, ¿sí? Entonces, usualmente una imagen, una ecografía de tejidos blandos nos puede mostrar, nos puede dar mucha información si esa colección está entre el tejido celular subcutáneo, entre la piel y el tejido celular subcutáneo, y que puede ser susceptible de drenaje, pues ya sea en un lavado más desbridamiento en salas de cirugía o una punción con una aguja en la habitación. Y eso se lleva para cultivo y dependiendo de eso se escalona el manejo antibiótico, ¿sí? Pero entonces eso, digamos, en un esquema de una infección de sitio operatorio superficial, ¿sí? Uno como descarta, uno como sabe, digamos, que le llega un paciente en un posoperatorio, ejemplo, de una apendicectomía por laparoscopia de 8 días de evolución con dolor abdominal y asociado a eso deposiciones diarreicas sin moco ni sangre, digamos. Entonces, ustedes ahí tienen que mirar y objetivizar y identificar el contexto del paciente, que es un paciente quirúrgico, mirar que posiblemente puede estar cursando con una infección del sitio operatorio órgano-espacio por la clínica y por el antecedente quirúrgico cercano. Acuérdate que va hasta 30 días después del procedimiento quirúrgico y hasta un año si se utilizó algún tipo de prótesis. Entonces, en ese momento, pues hay que objetivizar como tal la cavidad y se pueden tomar imágenes. En ese momento pues, se puede inicialmente tomar una ecografía o posteriormente se puede tomar una tomografía de abdomen con contraste. Sí, pero entonces eso depende del contexto del paciente. Y en ese paciente que te dije de una ISO superficial, pues obviamente se puede llevar para cirugía, lavado más desbridamiento, se toma cultivo, se mira y dependiendo de lo que arroje el cultivo se escalona el manejo antibiótico. Perfecto, muchas gracias, doctor. Chicos, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algo que de pronto no le haya quedado claro para que pues aprovechemos que el doctor nos está respondiendo las dudas que nos surjan. Bueno, chicos, si nadie más tiene alguna pregunta, entonces pues les agradecemos su asistencia al día de hoy a la charla. Doctor, le agradecemos también por estar muy pendiente y por estar a cargo pues de esta charla con las encargadas de la charla del día de hoy. Bueno, no, a ustedes y bueno, pues los felicito por la charla muy completa y espero pues que les haya quedado claro. Igual eso les puede llegar en cualquier momento, en el rural, o ya siendo como tal residentes o ya como especialistas. Entonces es importante tener es un tema que es frecuente y llega bastante aquí en la clínica.
Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a las expositoras también por esta charla tan completa. Y pues entonces ya está en el chat el link de asistencia pues para... Bueno, tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.